Si has tratado de agradar a tu pastor, como por así decirlo, ¿no? Que él te dé un llamado o te dé un ministerio, mejor dicho, y que tengas un llamado, pues, o tener una escala, pues para Dios no es poder escalar, sino extendernos, no escalar, sino extendernos. Hay una parte de la Biblia donde dice, los jóvenes buscan agradar a Dios, y no habla un término de juventud en cuanto a la juventud, sino en el término de gente que tiene años en el Evangelio. Hay gente que está iniciando en el Evangelio y lo único que están buscando es esto, escalar. Y Dios les está diciendo, extiéndanse. ¿Quieren agradarme a mí? Extiéndanse. No busquen escalar. ¿Quieren agradarme a mí? Extiéndanse. Hay gente que está buscando agradar. Están viendo al líder, están viendo al pastor, más que a Dios. Como aquella mujer que estaba barriendo en la iglesia, ¿no? Había una historia que una mujer estaba barriendo en la iglesia y de pronto escucha la voz de Dios. Pero esta mujer se asusta y dice, ay no. Y dice esta mujer, eres tú, Señor. Pero en sí esta mujer estaba asustada más por lo que pudiese decir su pastor. Porque, ay no, será el pastor, dijo. Y generalmente esta mujer estaba más asustada por oír la voz de su pastor que oír la voz de Dios. Y así mucha gente está queriendo agradar a su pastor, queriendo oír la voz más de su pastor. Pero cuando Dios le habla y le dice, extiéndanse, solo buscan esto, escalar. ¿Sabes? Nosotros solamente somos moldes donde Dios usa para trasladar su palabra. No somos otra cosa más que eso. Moldes en sus manos. Si vemos los instrumentos, la guitarra transmite, la trompeta, aunque no habla literalmente, pero está transmitiendo. Siempre mi tío me dijo, mi tío profesor de música siempre me dijo, cuando tú toques la guitarra, transmite a las personas. Y sabes, eso somos nosotros. Solo somos personas que transmitimos el mensaje de Dios. Todo hombre es pasajero. No busquen agradar al hombre. Sí honrarlo, porque dice, honren a su pastor, honren a la persona de mayor edad, doblemente, honrenlos, pero no busquen agradar. Hay gente que busca agradar, acercarse más al pastor para que simplemente escalen. Y sabes, el pastor no te va a llevar a escalar. ¿Sabes quién te va a llevar a extenderte? Es Dios. David, un hombre que generalmente él cuidaba ovejas. Dios nunca le dijo, mañana vas a ser rey de Israel, rey de Israel. ¿Sabes qué hizo Dios? Primero lo vio su corazón y luego envió a un hombre para ungirlo. Eso hace Dios. Cuando Dios va a llamar, primero ve tu corazón y luego te unge y luego te llama para diversas tareas, pero no, cuando me refiero a diversas no es que vas a hacerlo todo. Para algunas tareas. Hay algunos que tienen 3 talentos, otros tienen 5, y otros tienen simplemente 1, pero pónganlo a trabajar. No busques. Si estás en una obra, no busques esto, escalar. Busca extenderte. Hay gente que solamente va a una obra, va a servir a Dios por esto, por escalar. Tienes que ir y extenderte. ¿Qué es extenderte? Llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es extenderte? Transmitir la palabra de Dios. Estando o no estando tu pastor, tú tienes que llevar el mensaje de Dios. Hay gente que, si no está su pastor, no, ¿y ahora quién va a compartir? Como diría el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos?
Están esperando que el pastor lleve el mensaje, están esperando que otros corran a llevar el mensaje. ¿Y sabes qué? Tú eres el encargado. Cuando David le dice a los valientes, vayan y tráigame agua de esa fuente de los filisteos, dice, separaron 3 valientes y dijeron, yo y yo, y fueron y trajeron esa agua. Y David dijo, derramen esa agua, porque yo no pienso derramar de la sangre inocente de ellos, de esos 3 valientes. ¿Sabes? Lo que mueve el corazón de tu pastor y se alegra es que tú seas uno de esos valientes, que diga yo, sin necesidad que él te ordene o te diga algo, simplemente tú vayas. Si Dios te ha hablado y te ha enviado a un lugar determinado, ve y predica. Pero hazlo de esa manera, como Dios te envía. Hay gente que se mueve simplemente por sus emociones y cuando todo está yendo bien, están ahí, pero cuando todo está yendo mal, adiós. ¿Sabes qué? Dios te dice, yo no te he llamado para escalar, yo te he llamado para extenderte. Si yo te muevo a estos lugares, a estos ciertos lugares, entonces simplemente ve y lleva mi palabra, transmite mi palabra. Hay gente que solamente lleva el mensaje cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, nadie lleva el mensaje. ¿Y sabes qué? Es cuando más. El sembrador sabe que aunque no va a ver la cosecha pronto, solo él se alegra de poder sembrar. Y así nosotros tenemos que estar alegres de poder sembrar una semilla. Somos como sembradores en esta tierra que sembramos semillas de la simiente que fue Jesucristo, la simiente general. Por eso es importante que nosotros no escalemos, esto es general, no escalemos, sino nos extendamos. No busquemos agradar al hombre, no busquemos agradar al pastor, porque hay gente que he visto generalmente en muchas iglesias, en muchos lugares, que solamente buscan agradar al pastor. El hombre, sí, podemos tener un respeto al hombre que es ungido de Dios. Sí, tenemos que tener honra al hombre de Dios. Ahora se toma muy literal ese pasaje, no toques al ungido de Dios. Pero cuando se trata del diezmo y la ofrenda, ahí son los primeros de decir, no toques a los ungidos de Dios. Claro, porque las primeras personas que dicen, no toques al ungido de Dios, pero cuando le tocan el tema del diezmo y la ofrenda, no dan. Para otras cosas sí son prácticos, pero para otras cosas sí son demasiado sencillos. Cuando le dicen, no toques al ungido de Dios, buscan cómo proteger, cómo cuidar al líder, al pastor que les trae la palabra. Pero cuando el pastor le dice, honren a Dios con sus diezmos y ofrendas, la gente huye, la gente corre. Ahí sí son sus pastores, ahí sí buscan agradar al pastor. Ahí sí no prefieren estar con el pastor. Cuando Dios le dice, cuando ustedes en general le dicen, no toques el ungido de Dios, ahí la gente corre, busca defender a su pastor, busca, como cualquier oveja, busca, proteger a su pastor. No toques el ungido de Dios, están buscando la parte de la Biblia donde más les favorece. No toques el ungido de Dios, no puedes tocar el ungido de Dios. Pero cuando tu pastor te dice, honren a Dios con los diezmos y ofrendas, la gente huye, corre. ¿Y sabes qué? Tú tienes que honrar a tu pastor. Y ahora generalmente esta palabra yo me está trayendo en esta noche porque hay gente que está escalando, buscando agradar, buscando favorecer al hombre. Y el hombre no te va a dar un título, el hombre no te va a dar un llamado. ¿Sabes quién te da los títulos? En general, si estás en una carrera, estás estudiando, los títulos te dan, ¿quiénes? Las universidades. En este caso, en el ámbito espiritual, ¿quién te da el llamado? Es Dios. ¿Y quién te lo confirma? Puede ser tu pastor, puede ser un niño, puede ser una mujer de Dios, puede ser un hombre de Dios, yo no sé quién, pero hay alguien que cuando tú pides confirmación, Dios te lo da. Muchas veces en mi oportunidad, los que me han confirmado mi llamado, ha sido Dios. En primer lugar me ha hablado a mí, luego le habló a mi pastor y en determinación le habló a mi mamá Marisol. Entonces tuve 3 confirmaciones, la de Dios, la de mi pastor y la de mi mamá. Así confirma Dios en 3 formas, en 3 personas. Así lo hizo conmigo. Yo no sé si lo hará contigo de la misma manera o diferente, pero cuando Dios te va a confirmar un llamado, pídele la confirmación de ese llamado.
va a usar a 3 personas. En general, ¿no? Primera persona, Dios. Dios te va a hablar. Segundo, puede ser tu pastor o puede ser un familiar, no lo sé. Pero viene de alguien que viene de Dios. Primero Dios, y vienen esas 2 personas que vienen de Dios. Por eso esas 2 personas pueden ser tu pastor o un familiar. Yo no lo sé, solo Él lo sabe. Puede ser, en este caso es Dios y 2 familiares que van a confirmar tu llamado. Pero como te digo, no busques agradar a tu pastor para escalar. Busca extenderte. Si te consideras uno de los valientes de David, haz. Si Dios te ha enviado a predicar a cierto lugar, haz. No esperes que tu pastor te esté diciendo, ve, anda. ¿Sabes? Cuando tú vas y tienes ese lazo de amistad con tu pastor y le dices, ¿sabes qué, pastor? Fui a cierto lugar, prediqué, tu pastor se alegra realmente, se alegra completamente. Él no te está diciendo, oh, no, porque has ido a predicar, no, pero debiste haber ido conmigo. No, Él se alegra contigo, porque estás llevando el mensaje, estás trasladando la palabra de Dios, estás llevando la palabra de Dios. Mira, los hombres no son eternos, los hombres de Dios son pasajeros, aunque no lo queramos aceptar así, son pasajeros. A Eliseo, todos los profetas le dijeron cuando él estaba subiendo a aquella cueva, torre, estaba subiendo en esa cueva, a la altura, y justo él le dice, todos los profetas le dicen a Eliseo, tu maestro se va a ir, tu maestro se va a ir, tu maestro se va a ir. Y él decía, lo único que, él lo sabía, y lo único que él decía, cállense, eso no es verdad, cállense, eso no es verdad, cállense, eso no es verdad. Hasta que la última conversación que tiene Eliseo y Elías, es que le dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice Eliseo a Elías, quiero que me des una doble porción de ti. Y él le dice, está bien, tú lo vas a recibir, pero cuando yo me vaya. Hay gente que solamente está esperando eso, que el pastor se vaya, para que la unción de él venga sobre ellos. ¿Y sabes qué? La unción no va a venir en nadie, va a venir en alguien que él, el único, el Dios y único y verdadero, quiera ungir. Dios va a ungir a la persona que él quiera ungir. Hay gente que solamente está esperando que su pastor se vaya y ya. Dios me decía esto mientras compartía con mi mamá, Marisol. Hay gente que solamente está esperando que el pastor se vaya a la presencia de Dios y ahí. Ciertamente hay ciertos lugares, hay ciertas iglesias que lo único que están esperando es que su pastor se vaya y quede ahí. Y Dios me ponía de ejemplo, tomando a mi pastor, de que hay gente, como en muchas iglesias, que solamente están esperando que su pastor se vaya para que esa unción venga sobre ellos, pero no va a venir. Puede venir esa unción en la vida de un niño y puede ser el siguiente pastor. Puede ser en la vida de un joven y puedes venir esa unción sobre esa persona. Puede venir esa unción sobre un adolescente y puede ser el siguiente pastor, un joven y puede ser el siguiente pastor. Pero como Dios me decía en esta noche, no busques escalar, sino extenderte. No busques escalar, sino extenderte. Extiéndete, extiéndete, extiéndete.